Entonces, decía, lo último que alcanzamos a ver la clase pasada es la regla de la adición en relación a lo que teníamos que ver como sucesos mutuamente excluyentes o compatibles. Y también alcanzamos a desarrollar parte de la regla de la multiplicación cuando veíamos cuál era la probabilidad de ocurrencia de un determinado suceso sabiendo que había ocurrido otro. Los ejercicios que vamos a desarrollar hoy tienen que ver más con la parte de el análisis de cuándo los sucesos son dependientes y cuándo son independientes. Entonces, trayendo desde lo conceptual, nosotros decimos que dos sucesos son independientes cuando la ocurrencia de un suceso no se ve afectada por la ocurrencia de otro. Entonces, la probabilidad de un suceso se mantiene igual, independiente de lo que haya ocurrido con el otro suceso. Eso cuando son independientes. Y son dependientes cuando la ocurrencia de un determinado evento o suceso influye en la probabilidad de ocurrencia de otro suceso. Básicamente, cuando se dan estas situaciones. Cuando yo tengo una población finita y hago una extracción de elementos de esa población finita, la ocurrencia del segundo suceso va a estar influenciada por la ocurrencia del primero, ya que la probabilidad va a cambiar. Vamos a un ejemplo sencillo. Si tengo en una bolsita 5 números del 1 al 5, si yo extraigo una de esos papelitos, la probabilidad de que salga un 3, por ejemplo, va a ser 1 sobre 5, casos favorables sobre casos posibles. Pero, ¿qué ocurre cuando saco el segundo papelito? Si en el primero ya salió el 3, y bueno, la probabilidad de que salga en el segundo va a ser 0, porque ya no hay otra posibilidad. Y además la cantidad de casos posibles ya son 4 solamente. ¿Por qué? Porque hice una extracción sin reponer. Entonces, de los 5 que había, ya quedan 4. Entonces, en las poblaciones finitas, cuando se hacen extracciones sin reposición, las probabilidades son dependientes o condicionales, porque dependiendo de lo que ocurrió en el primer suceso, cambia la probabilidad en los siguientes sucesos. Cuando una población es infinita, eso no tiene sentido, porque no reduzco la población por el tema de extracción de elementos. O cuando tengo una población finita, pero hago los movimientos con reposición. O sea que extraigo un elemento, pero lo vuelvo a colocar en el mismo lugar. En general eso no se da, digamos. Cuando yo extraigo un elemento, no lo vuelvo a dejar en la bolsa de manera que vuelva a elegirse nuevamente. Pero bueno, sería, en casos con reposición, las probabilidades se mantienen constantes a lo largo de los sucesos, entonces serían sucesos independientes, porque no cambia. A ver, si tengo que elegir 2 estudiantes de los que están presentes acá, y tengo en este momento 8 estudiantes, si yo elijo a uno para un trabajo y tengo que elegir 2, si yo elijo a uno, no lo voy a poner a ese uno que elegí de nuevo dentro de la clase para poder volver a elegirlo, sino que ya lo hago sin reposición, porque entonces podría caber que tenga que elegir el mismo estudiante 2 veces. Si tengo que extraer comprobantes de un archivo, y yo voy a extraer el comprobante y no lo voy a volver a poner a ese comprobante, lo voy a sacar y voy a seguir sacando otros. Entonces las probabilidades van a ser, por supuesto, distintas a medida de que vayan ocurriendo los sucesos. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a compartir la guía de trabajos prácticos y vamos a razonar los ejercicios de acuerdo a lo que se plantea en la situación. Y después vemos las soluciones que están propuestas en el aula.
¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos? Desinsacular. Doy un ejemplo, Jorge, en el caso de la sorteo de los síndicos en materia judicial. Las inscripciones son mediante sorteo desinsaculado. Cuando ustedes como contadores se quieran ejercer como oficial de justicia, como auxiliar de justicia, se anotan en una lista y en esa lista, a medida que van sorteando y saliendo los asignados como síndicos, no vuelven a participar hasta que no salgan del resto de los inscriptos. Es un ejemplo. Perfecto, perfecto. Gracias, Nicolás. Sí, no, salió el primero y ya el siguiente va a tener más posibilidades de ingresar, digamos, y así sucesivamente a medida que se van sorteando. Es así, Nicolás, ¿no es cierto? Sí, 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 es así. Perfecto, gracias. Bien, entonces paso a compartir la guía de trabajos prácticos. Guía 2020. Confírmenme si están viendo ejercicio número 32 ahí. Sí, profe. Perfecto, gracias. Bien. La oficina de personal de una empresa sabe por experiencia que la probabilidad de inasistencias del personal en un día determinado es 0,4. O sea, la probabilidad de que alguien falte es un 0,4, un 40%. En el departamento de informes hay 2 empleados para atender al público. La primera pregunta dice, ¿cómo son entre sí los sucesos inasistencias del personal y asistencias del personal? ¿Qué les parece a ustedes? Acá podemos tener 2 respuestas, depende de cómo lo estemos mirando. ¿Influye que un empleado falte en que falte el otro empleado? ¿Qué les parece? Si yo falto a la clase de hoy, ¿influye en que mi compañero falte a la clase de hoy también? No, profe. No. Entonces, ¿cómo son entre sí esos sucesos en cuanto a la relación entre los empleados respecto de asistencia o inasistencia? ¿No existe? No existe relación, correcto. Entonces, ¿cómo son los sucesos? Son independientes. La probabilidad de que un empleado falte no influye en la probabilidad de que falte otro empleado. Entonces, en este caso, como estamos hablando de 2 empleados para atender al público, estamos hablando de cómo influye la asistencia o inasistencia del personal en la asistencia o inasistencia de otro personal. En ese caso son independientes. Pero acá, por ahí la pregunta puede llegar a una confusión, porque dice cómo son inasistencia de personal y asistencia de personal. Y en este caso también habíamos visto en la clase pasada que se podría tratar como asisto o no asisto. En este caso serían 2 sucesos opuestos, ya que si ocurre uno, no ocurre el otro, y por lo tanto la sumatoria de la probabilidad de asistencia más no asistencia va a ser igual a 1. Esos son sucesos opuestos. Acá hablando, en este caso de este ejercicio, estamos hablando de la independencia entre 2 empleados respecto de la asistencia o inasistencia. Cuando hablamos de independencia o dependencia, lo que tenemos que fijarnos es en la regla de la multiplicación, que en sí lo que tratamos de ver es cuál es la probabilidad de que ocurra un suceso y luego otro suceso. Entonces, el punto B del ejercicio dice, ¿cuál es la probabilidad de que falten ambos empleados? Entonces, si yo le llamo a un empleado A
y a otro empleado B, la probabilidad de que falte A y que falte B, ¿a qué va a ser igual? Esto lo escribo sin hacer ningún cálculo ni nada, porque después ya lo vemos en la solución. Va a ser igual a la probabilidad de que falte A por la probabilidad de que falte B. Y la regla de la adición dice que la probabilidad de que falte B, dado que faltó A. Sería la regla de la multiplicación. Pero como la probabilidad de que falte B, y ya dijimos que son sucesos independientes, entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que falte A por la probabilidad de que falte B. Ya que la probabilidad de que falte B no está condicionado por lo que haya hecho A. Entonces, ¿qué operación voy a realizar acá? ¿Qué operación numérica haría? ¿Cuál es la probabilidad de que falte un empleado? ¿0,4? 0,4 por 0,4. La probabilidad de que falte A es 0,4 por la probabilidad de falte B, que es 0,4. Bueno, eso lo resolvemos, después lo ven en la solución. Que al menos un empleado esté presente. Acá tenemos varias alternativas para hacer. ¿Cuál se les ocurre a ustedes? ¿Qué alternativas podrían ocurrir para que un empleado esté presente? ¿Podrían estar los dos presentes? ¿Qué alternativas tenemos acá? Tenemos la probabilidad de que esté presente A y presente B. Eso se cumple. Más la probabilidad de que falte A y esté presente B. ¿Me van siguiendo con el razonamiento? Sí, profe. Más la probabilidad de que esté presente A y falte B. ¿Existe algún otro caso posible de que al menos uno esté presente? La P es para presente y F es para que falta. No, profe. Bien, entonces podría calcular estas tres probabilidades por productos, ya que la probabilidad que esté presente A o que esté presente B, ¿cuánto sería? 0,60. 0,6. Entonces podría ser 0,6 por 0,6 para este primer caso, para 0,6 por 0,6, presente los dos, 0,6 por 0,4 por 0,6 para este, y este 0,6 por 0,4. ¿Sí? Si hago la suma de esas tres probabilidades, estoy calculando la probabilidad de que al menos uno esté presente. O bien, podría ser la posibilidad, ustedes saben que la condición de cierre es que la sumatoria de de los posibles resultados que podamos manejar, de los posibles valores que tenga la variable, tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, podría ser 1 menos la probabilidad de que ninguno de los dos esté presente. 1 menos la probabilidad de que falte A y la probabilidad de que falte B.
¿sí? Los dos resultados tienen que dar lo mismo. Eso yo se los voy a dejar a ustedes después para que lo desarrollen. Entonces, comprobar de que esto es lo mismo para el cálculo por la condición de cierre que tenemos en cuanto a lo que estamos manejando como casos posibles. ¿Se entendió esto? Después lo vemos en las soluciones con los números para que ustedes lo tengan. Van a ver que hay otra opción también manejarlo, pero quiero que lo razonemos, más que resolverlo. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Perfecto. El último caso dice que un empleado falte y el otro no. ¿Cómo lo presentarían? Sería la probabilidad de que uno esté presente. Eso sería igual a la probabilidad de que esté presente A y falte B, más la probabilidad de que falte A y esté presente B. Con esto lo que estoy haciendo son las dos opciones posibles de que un empleado esté presente o que uno esté ausente, como quieran manejarlo. Acá yo podría haber puesto que uno en esta consigna, uno esté ausente. Estoy llegando al mismo resultado para este caso, para este tipo de planteo, de acuerdo a lo que me pide la consigna. ¿Sí? Ya que tengo dos empleados nada más, entonces que esté presente uno o que esté ausente uno es la misma situación. ¿Se entendió? Este es para este caso. Bien, y este para el segundo caso. Me quedó superpuesto. Pero no importa. Este es el punto B. Bien. Entonces, con esto razonamos este ejercicio en el cual lo que vemos son los sucesos independientes y estamos trabajando con la regla de la multiplicación o del producto. Y acá vamos al siguiente ejercicio y después voy a las soluciones de ambos. ¿Estamos en el ejercicio 32, chicos? Confírmenme, por favor. Sí, profe. Bien. En un sorteo para seleccionar 2 peritos se han inscrito 50 contadores públicos, 30 de los cuales viven en resistencias y el resto vive en corrientes. Acá hay algo parecido a lo que había planteado como ejemplo recién el profe, ¿sí? Se han inscrito 50 contadores y debemos seleccionar 2 peritos. Buen día, yo soy el profesor Custidiano, estoy de invitado. No, por favor, cualquier participación, profe, bienvenida. Sí, comento nomás para que entiendan los alumnos que hay un colado acá. Claro, se incorpora al equipo un profe más y recién empezaría el miércoles, entonces está viendo cómo acomodarse acá con el tema del cronograma y todo eso, pero por supuesto que cualquier aporte es bienvenido. Bien, entonces, en un sorteo para seleccionar 2 peritos se inscribieron 50 contadores, 30 viven en resistencia y el resto, que serían 20, viven en corrientes. ¿Cómo son entre sí los sucesos selección de peritos? ¿Alguien se anima a decirlo y a tratar de explicarlo?
tienen que aprovechar en estos momentos, que es cuando estamos empezando a razonar estos ejercicios, tratar de ver qué es lo que piensan ustedes, porque lo corregimos sobre eso y no después cuando tengan que estar ya rindiendo lo que sea, que no hay posibilidad de estar diciendo, mirá, si vos pensaras de esta forma, lo verías así. ¿Algunos se animan? ¿Son dependientes, profe? Son dependientes. ¿Por qué te parece que son dependientes? Porque solo pueden seleccionar a dos. Sí, ¿y qué ocurre? ¿Y si selecciono 3 o 4? Tiene que ver con eso, pero lo tenemos que explicar un poquito más. ¿Se te ocurre algo? A ver, selecciono. Vamos a suponer que vos estás dentro de los inscriptos, ¿sí? Cuando selecciono el primer perito, ¿cuál es la probabilidad de que salgas elegido vos? 1 entre 50. 1 entre 50, perfecto. Bueno, ahora vamos a suponer que se selecciona el primer perito y no fuiste vos, ¿correcto? Sí, sí. Voy a seleccionar el segundo perito. ¿Cuál es la probabilidad de que seas vos? 1 entre 49. 1 entre 49. ¿Qué ocurrió con la probabilidad de que seas elegido vos en el segundo caso? A medida que se va seleccionando, aumentan las probabilidades. Bueno, sí, aumentan, no, es independiente de eso, digamos. Lo que ocurre es que cambia la probabilidad. Mm. Puede aumentar o puede disminuir, depende de a quién fue elegido, digamos, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que a través de la ocurrencia de los sucesos van cambiando las probabilidades de ocurrencia de los nuevos sucesos. Entonces, ante esa situación nosotros hablamos de que los sucesos son dependientes o condicionales. ¿Por qué? Porque la ocurrencia de un nuevo suceso depende o está condicionado por lo que ocurrió en el suceso anterior. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, ahora, el punto B dice, lo planteamos acá nomás, entonces, vamos por este lado, dependientes o condicionales. La probabilidad de que ambos vivan en corrientes. Probabilidad de ambos de corrientes. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué operación haría? A ver si se animan con los números y después lo escriben. 20 sobre 50. 20 sobre 50 el primero. ¿Y el segundo? Ese es de que uno sea de corriente. Profe, ¿sí? ¿no sería 1 sobre 20 y 1 sobre 20? No, porque lo que yo estoy por seleccionar es de los 50 peritos. Ah, claro. ¿Cuál es la probabilidad de que de los 50 peritos los 2 sean de corrientes? Entonces sería 20 sobre 50 y 19 sobre... 20 sobre 50 por 10. Perdón, 59. 20 sobre 50. 19 sobre 49. 19 sobre 49. ¿Estamos de acuerdo? Eso está perfecto. Lo escribo simbólicamente para que puedan utilizar la simbología y lo puedan razonar simbólicamente en términos estadísticos. Lo que voy a escribir es la probabilidad
de que sea de corrientes, ¿sí? Por la probabilidad de que sea de corrientes, dado que el primero es de corrientes. Ahora, la probabilidad, esta que escribí acá, sí está condicionada, porque la probabilidad de que el segundo sea de corrientes, dado que el primero fue de corrientes, es una probabilidad distinta a la del que sea simplemente de corrientes del primer suceso, 19 sobre 49. ¿Se entiende? Sí, profe. Que el siguiente caso dice, al menos uno viva en resistencia. Entonces, ¿cuáles serían las probabilidades? Probabilidad al menos uno de resistencia. Ser igual a qué? A la probabilidad de que el primero sea de resistencia y el segundo sea de resistencia, ¿correcto? Ahí al menos uno es de resistencia. Más, bueno, a quedar chico, no, voy a pasar acá abajo. Más la probabilidad de que el primero sea de resistencia y el segundo sea de corrientes. Más la probabilidad de que el primero sea de corrientes y el segundo sea de resistencia. Esos serían las tres posibles resultados de que al menos uno de los dos peritos seleccionados sea de resistencia. ¿Se les ocurre alguna otra manera de presentar esta situación? Teniendo en cuenta la condición de cierre. Uno menos la probabilidad de que los dos sean de corrientes. 1 menos la probabilidad de que el primero sea de corriente y que el segundo sea de corriente también. ¿Estamos de acuerdo? Después, al cálculo se los dejo a ustedes para que lo hagan y corroboren de que esto es verdad. Todo esto que estoy planteando ahora como condición de cierre es porque es lo que nos va a dar el puntapié para arrancar con el título que va a estar abajo. Después, ahora vemos las soluciones de estos dos ejercicios, pero es lo que nos da el puntapié para el ejercicio de distribución de probabilidad. Entonces, acá, esta primera probabilidad, primero de resistencia y segundo de resistencia, ¿cómo la calcularía? ¿30 sobre 50 y 29 sobre 40 por 20. Fíjate, por Sí. 30 sobre 50 por 29 sobre 49. ¿Estamos de acuerdo? Esta segunda probabilidad, ¿cómo la calcularía? Probabilidad primero de resistencia y segundo de corrientes. ¿30 sobre 50 y 20 sobre 49? Y Por 20 sobre 49, perfecto. Y la última, ¿cuánto sería? ¿Cómo la calcularía esta probabilidad? 20 sobre 50 por 30 sobre 49. Perfecto. Y bueno, esto último ya habíamos calculado, los dos que sean de corrientes habíamos calculado acá, así que 1 menos esto tendría que dar el mismo resultado.
Si alguno lo va haciendo en la calculadora y lo realiza, va a ver que le da lo mismo. Bueno, ¿alguna consulta? Son los dos ejercicios. Ahora pasamos y vemos las soluciones que ustedes la tienen disponible en el aula ahí. Así que a mí lo que me interesa es más razonar inicialmente razonar el ejercicio y sí después tener la consulta. Paso a presentar las soluciones y cualquier cosita me lo dice. Ejercicio. No, esperen que tengo que activar la presentación. Ejercicio 32. Bien. Presentar. Cualquier cosa, Nicolás, no tenga problema en intervenir, por favor. ¿No? No hay problema, Jorge. Estoy tomando apuntes. Bien, esto ustedes lo tienen dentro de los apuntes de cátedra como solución, ejercicio 32. Propuesta de solución nosotros ponemos porque sin duda que dependiendo cómo lo plantee cada uno, por supuesto tenemos que llegar al mismo resultado, pero a nivel de razonamiento por ahí algunos lo vemos de otra manera. ¿Están viendo el ejercicio 32 acá, el planteo que está en la guía? Sí, profe. Confírmenme. Bien. Bueno, lo paso rápidamente, esto es algo que ya leímos, y ahora les voy a mostrar cómo está planteado el ejercicio como solución. Por ejemplo, probabilidad de que en un día determinado falte o no falte A y B, la probabilidad de A más la probabilidad de B, de que falte o no falte, va a ser 1 menos 0,4 va a ser la probabilidad de que no falte y la probabilidad de que falte va a ser 0,4. Esos son dos sucesos opuestos. La asistencia o inasistencia de un empleado, ¿se ve afectada por la asistencia o inasistencia del otro? No. Entonces, es lo que terminamos como conclusión de que son sucesos independientes. Y quiero que vean esta forma de plantear el ejercicio que no es para nada distinto a lo que hicimos como solución desde la guía de trabajos prácticos. Podemos llegar a armar una tabla de contingencias con lo que ocurre con esos dos empleados que están en la atención al público. Donde digo, empleado 1, que falte el empleado 1, no falte el empleado 1, que falte el empleado 2, que no falte el empleado 2. La probabilidad de que falte el empleado 1 es 0,4. La probabilidad de que no falte el empleado 1 es 0,6. Que falte el empleado 2 es 0,4. Que no falte el empleado 2 es 0,6. Por lo tanto, con esto puedo construir una tabla de contingencia de doble entrada, porque la probabilidad de que falte el empleado 1 y falte el empleado 2, que falten los dos empleados, habíamos dicho que era la probabilidad de que falte A por la probabilidad de que falte B. Entonces sería 0,4 por 0,4 es 0,16, que es lo que calculamos desde el punto de vista de la consigna. Probabilidad de que falte E1 y E2, probabilidad de que falte E1 y que falte E2, probabilidad de que falte 1 por la probabilidad de que falte 2, 0,4 por 0,4 igual a 0,16. ¿Sí? ¿Qué me da esta tablita? La posibilidad de ver
lo que les estaba planteando como consigna de casos posibles y casos que se podían presentar con una condición de cierre de que sea 1, que es lo que ustedes están viendo acá. Esto, cuando yo manejo en la tabla de contingencias probabilidades y no números absolutos, sino que manejo las probabilidades, la condición de cierre es que la suma de las probabilidades sea igual a 1. En este caso es la intersección de las probabilidades de ambos eventos en la tabla de contingencia. Es esto que la intersección de las probabilidades de que falte el empleado 1 y de que falte el empleado 2. El siguiente ejercicio decía que al menos un empleado esté presente. Que podría ser la probabilidad de que uno esté presente serían la sumatoria de estas tres probabilidades. ¿Sí? Porque 0,16 habíamos dicho es la probabilidad de que falten los dos. Si faltan los dos, sin duda que no hay ninguno presente, por lo tanto las otras alternativas son las válidas. Esto es lo que habíamos visto. La probabilidad de que en un día al menos un empleado esté presente es igual a la probabilidad de que uno menos ninguno esté presente, o que esté presente uno y no el otro, que estén ambos presentes, o que esté ausente uno y presente el otro. ¿Sí? Esto lo tienen todo en la... Que haya uno nomás presente. Acá están en 0,16 los dos ausentes, en 0,36 los dos están presentes, por lo tanto lo que me queda que uno nomás esté presente serían estas dos probabilidades, que esté ausente 1 y presente 2, o que esté presente 1 y ausente 2. ¿Llegaron a los resultados de estos, chicos? ¿Algo que quieran que revean? Creería que no. Si se entendió la parte desde la guía de trabajos prácticos, esto sería sencillo. Bien. Y ahora voy a ir al ejercicio 33. Presentar. Esto está en el aula, chicos, vuelvo a reiterar, díganme si están viendo el ejercicio 33, el de los peritos. Sí, profe, se ve. Bien, gracias. Bien, entonces ya habíamos visto que esto, al ser unas extracciones de una muestra finita, sin reposición, son sucesos dependientes o condicionales. Bueno, tienen una aclaración al respecto de por qué es esto. La probabilidad de que ambos vivan en corrientes era la primera condición. La probabilidad de que sea de resistencia era 30 sobre 50, de corrientes 20 sobre 50. La probabilidad de que ambos vivan en corrientes era del primero que viva en corrientes 20 sobre 50 por
19 sobre 49, 0,1551 es la probabilidad de que al seleccionar los dos peritos, de los 50, ambos sean de Corrientes. Sí, bueno, cuando estábamos viendo la guía, les había comentado, acá me van a tener que descubrir, tengo una letra muy fea en el PowerPoint, probabilidad de que sea de Corrientes por la probabilidad de que sea de Corrientes, dado que el primero es de Corrientes. ¿Sí? Es este y esto. ¿Tá? Formas simbólicas de representar eso que estoy calculando como probabilidad. Bien. Que al menos uno viva en resistencia, y en el planteo les había contado el tema de calcular las tres probabilidades, que los dos sean de resistencia, el primero de resistencia, el segundo de corriente, el primero de corriente, el segundo de resistencia, o bien 1 menos la probabilidad de que ninguno viva en resistencia, que es igual a 1 menos la probabilidad de que ambos vivan en corrientes, que es la probabilidad que terminamos de calcular en el punto anterior. Entonces, la probabilidad de que al menos uno de los peritos, de los dos peritos seleccionados de los 50, sea de resistencia es 0,8449. Esperen que me están pidiendo. Bien. Bien, y uno vive en resistencia y otro vive en corrientes. Bueno, esto habíamos hecho, me habían dicho ustedes cuáles eran las operaciones a realizar. Que el primero sea de resistencia y el segundo de corrientes, o que el primero sea de corrientes y el segundo de resistencia, era lo que habíamos calculado. Capaz que acá no lo escribí, pero sería bueno ponerlo simbólicamente. Este que calculamos acá es la probabilidad de que sea de resistencia por la probabilidad de que sea de corrientes, dado que el primero fue de resistencia, más la probabilidad de que el primero sea de corrientes por la probabilidad de que el segundo sea de resistencia, dado que el primero fue de corrientes. Discúlpenme que por ahí sea pesado en las lecturas, pero es bueno que esto que estoy expresando verbalmente, ustedes lo puedan llegar a ir masticando, porque es la forma que van a tener de poder explicar qué es lo que ustedes están calculando. Bien. ¿Alguna consultita hasta acá? ¿Se va entendiendo? ¿Necesitan que reveamos algo? O todo de nuevo, como cuando se quedan callados así, yo no sé si entendieron algo, no entendieron nada y no se animan a preguntar. Yo entendí todo, profe. Bueno, gracias, Gonzalo. A ver, alguno más que me diga. Yo también, profe, no tengo. Bueno, gracias, Yelén. O peor que te digan, profe, no se le escuchó los últimos 5 minutos. Sí, ¿dónde era? Hay que arrancar todo de vuelta. Bien, bueno, ahora viene un tema que es algo complicadito,
pero que me interesaría más que nada que lo pensemos y lo podamos asociar con algo que nosotros ya vimos. El siguiente tema se llama distribución de probabilidad. Y tendríamos que ver que esta distribución de probabilidad, este tema dentro de la unidad 10 que se ve, tiene mucho que ver con lo que nosotros hicimos con distribución de frecuencias en la unidad 2. Pero a nivel de distribución de probabilidad, nosotros, en vez de trabajar con los datos empíricos observados de una muestra, como es el caso de la distribución de frecuencias, nosotros vamos a trabajar con los posibles valores que puede tener una variable aleatoria. Entonces, ¿cómo se construye una distribución de probabilidad? Cuando tenemos todos los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria con sus respectivas probabilidades de ocurrencia, nosotros construimos un cuadro de distribución de probabilidad. Este cuadro de distribución de probabilidad de la variable aleatoria es lo que nos va a permitir o nos va a dar base para poder hacer los trabajos que tenemos en la unidad 11, que son las funciones de probabilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es que cuando vamos a construir un cuadro de distribución de probabilidad, es decir, tenemos todos los valores de la variable aleatoria y para cada uno de esos valores de la variable aleatoria tenemos la probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo voy a saber si el cuadro de distribución de probabilidad está completo? Cuando la sumatoria de las probabilidades de todos los posibles valores de la variable aleatoria es igual a 1, que es la condición de cierre. Entonces, con eso yo construyo el cuadro de distribución de probabilidad. Una columna es el valor de la variable aleatoria y otra columna es la probabilidad de ocurrencia. Asociando a lo que habíamos visto como distribución de frecuencias, nosotros teníamos una columna donde estaban los valores observados y otra columna donde estaba la frecuencia absoluta de cada uno de esos intervalos o valores observados. Entonces, valores de la variable aleatoria y su correspondiente valor de probabilidad. Característica, la sumatoria de las probabilidades es la condición de cierre, o sea que es igual a 1. Bien. Voy a compartir el ejercicio que sigue antes de eso. Algo que ustedes también van a ver en distribución de probabilidad es lo que se conoce como valor esperado de la variable aleatoria y lo que se conoce como varianza de la variable aleatoria. Que como fórmula vamos a ver que es muy similar a lo que nosotros trabajamos como media aritmética en el cuadro de distribución de frecuencias y como varianza en el cuadro de distribución de frecuencias. Nada más que ahora lo vamos a hacer desde el cuadro de la distribución de probabilidad con algunas características particulares. Bien, paso a presentar el ejercicio. Y fíjense que dentro de la misma guía de trabajos prácticos está presentado con un título aparte. Dice distribuciones de probabilidad. Confírmenme que están viendo ejercicio 34 con el título distribuciones de probabilidad, por favor. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, leo la consigna. En un estacionamiento de cierto barrio céntrico con capacidad para 30 vehículos,
se determinó con base a la experiencia la distribución de probabilidad que tiene el número de automóviles estacionados en una hora cualquiera entre las 8 y las 20 horas. ¿Y cuáles son? La variable aleatoria sería la cantidad de autos estacionados que hay en una determinada hora. Los posibles valores que tiene esa variable aleatoria es de que haya 25 autos estacionados, que haya 26, 27, 28, 29 o 30. No me está dando la alternativa de que entre las 8 y las 20 haya menos de 25 autos estacionados. ¿Está? Entonces, suponemos, y por eso me da entre las 8 y las 20, que son los horarios de movimiento en el centro. Entonces, estos X son los posibles valores de la variable aleatoria. 25 autos estacionados, 26. En base a la experiencia se sabe que la probabilidad de que entre las 8 y las 20 horas haya 25 autos estacionados en ese estacionamiento es 0,05. La probabilidad de que sean 26 los autos estacionados, 0,14. Que sean 27, 0,17, 28, 0,22, 29, 0,39. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 30 autos estacionados? Suponiendo que todos esos son los valores posibles de la variable aleatoria. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería esa probabilidad? $0,03 dice una compañera, profe, en el chat. 0,03 dice la compañera. ¿Alguno se anima a explicarme, o la compañera si puede activar el micrófono, que quizás no le ande, cómo hizo el cálculo? Porque la sumatoria de P tiene que dar 1, entonces se resta todos los valores. Perfecto. 1 menos la probabilidad de que haya 25, menos la probabilidad de que haya 26, menos la probabilidad de que haya 27, menos la probabilidad de que haya 28, menos la probabilidad de que haya 29 autos estacionados. Esos son los únicos posibles valores de la variable aleatoria. Por lo tanto, 1 menos todos esos debe dar 0,03. ¿Podría ser la probabilidad mayor a 1? No, profe. No, por supuesto que no. Algo hice muy mal si tengo una probabilidad mayor a 1. Bien, entonces, la probabilidad de que en una hora cualquiera el estacionamiento esté completo sería la probabilidad de que X sea igual a 30. Fíjense cómo escribo esa consigna que me está pidiendo el punto A. Probabilidad de que el estacionamiento esté completo. Probabilidad de X igual a 30. Que en este caso sería 1 menos la probabilidad de que se encuentre entre 25 y 29 autos estacionados. O sea que sería 1 menos 0,05, menos 0,14, menos 0,17, menos 0,22. Y eso, según me dijo la compañera, después lo corroboramos, 0,03, ¿es así? Sí, profe. Bien, entonces la probabilidad de que en una hora determinada el estacionamiento esté completo es de 0,03 o del 3%. La probabilidad de que en una hora determinada, en una hora cualquiera, estén ocupadas más de 26 cocheras. Escribo simbólicamente.
Y lo escribo y quizás después en probabilidad de que X sea mayor o igual a 26. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Qué harían? Más de 26 sería a partir de 27, ¿no? Correcto. Y sería la sumatoria de 0,14, 0,17, 0,22 y 0,39 y 0,30, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Y si no incluyo el 26, el 0,14 no iría. Exactamente, ¿sí? Si me dice más de 26, tiene que ser 27, 28, 29 y 30 cocheras. O sea, podría ser 0,17 más 0,22 más 0,39 más 0,03. Profe, en el planteo entonces sería Perdón. mayor, no mayor igual. Perdón, tenés razón. Bien, no era para ver si estaban atentos. Ese es nuestro verso cuando metemos la pata. Sí, está todo armado, está todo ensayado. Sí, no, perfecto. Es así, que sea mayor que 26. Más de 26, perdón. Bien. ¿Sí? Entonces, o bien 1 menos 0,05 menos 0,14, porque podría escribir igual 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 26. Es lo mismo. Esto quiero que ustedes vayan teniendo en claro de que esa condición de cierre a nosotros nos está habilitando esta posibilidad. Bien. Los cálculos lo vemos después en la solución. La probabilidad de que estén ocupadas a lo sumo 27 cocheras, que no haya más de 27 cocheras, quiere decir. Entonces eso sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 27. Entonces sería 0,05 más 0,14 más 0,17. La probabilidad de que a lo sumo haya 27 cocheras ocupadas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. El número esperado es el número teórico del valor promedio de cocheras ocupadas en el estacionamiento. ¿Cómo se calcula el número esperado o la esperanza matemática de la variable aleatoria, que se escribe como E de X, es igual a la sumatoria, que no tengo el símbolo de sumatoria acá en el en el Acrobat, o por lo menos yo no sé cómo ubicarlo, pero sería la sumatoria, esta es sumatoria de X sub I por la probabilidad de ocurrencia de X sub I dividido la sumatoria de las probabilidades, sumatoria de los P sub I. Como la sumatoria de los P sub I es igual a 1, fíjense que esta fórmula es muy parecida a la que habíamos visto como la media aritmética para datos agrupados, que era sumatoria de XI por FI sobre la sumatoria de FI. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Como acá, como la sumatoria de P sub I es igual a 1, entonces esto sería igual a la sumatoria de
X sub i, que es el valor de la variable aleatoria, por su valor de probabilidad. Esto sería igual a 25 por 0,05 más 26 por 0,14 más 27 por 0,17 más 28 por 0,22 más 29 por 0,39 más 30 por 0,03. Ese es el número esperado de estacionamientos ocupados entre las horas 8 a 20 en este estacionamiento. ¿Sí? Número de vehículos, número esperado de vehículos estacionados. Y la varianza, que ustedes la van a escribir como varianza de la variable aleatoria x, es igual a la sumatoria de x sub i al cuadrado por p sub i menos la esperanza matemática de x al cuadrado. No tengo posibilidades de escribirla acá en el Acrobat, pero ya la vemos en la solución. Y el desvío estándar de la variable aleatoria se escribe como ds de x y es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Eso lo vemos ahora en la propuesta de solución. Acá no tengo para escribirlo. Si alguno me tira el dato de cuánto es la esperanza matemática como para después corroborarlo, estaría bueno. ¿Se animan a hacer 25 por 0,05 más 26 por 0,14 más 27 por 0? 27,85, profe. Esperanza de x igual a 27,85. ¿Qué? ¿27,85 qué? ¿Caramelos? Autos estacionados. Perfecto, vehículos estacionados, perfecto. Autos estacionados, vehículos estacionados. Ese es el número esperado de vehículos estacionados en una hora determinada. Y la última pregunta dice, ¿cuál es el ingreso esperado en una hora cualquiera si la tarifa actual por hora es de 5 pesos? Nos quedamos desactualizados con el valor del estacionamiento, pero si el estacionamiento fuera 5 pesos, ¿cuánto es lo que recaudaría en forma esperada por hora durante de 8 a 20? ¿De qué operación resultaría? ¿Qué les parece? Si el número estimado de autos estacionados por hora es 27,85, ¿cuánto recaudaría? ¿Cuánto sería el valor esperado de recaudación por hora si la hora vale 5 pesos? Y hay que multiplicar el precio por el número esperado de vehículos estacionados. ¿El ingreso esperado cuánto sería? Entonces, 27,85 por 5. Precio por cantidad, pero acá la cantidad es una probabilidad. No, porque te estoy diciendo el ingreso esperado. Claro, por eso. ¿Y cuánto es el número de autos, el número de estacionamientos esperados por hora?
Es lo que calculamos recién. El número esperado de vehículos estacionados es 27,85. Por lo tanto, el ingreso esperado por hora sería 27,85 por 5. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Es el ingreso esperado. En algunas Claro, horas claro. habrá menos, en algunas horas habrá más, pero como ingreso esperado, como media o como valor teórico de cantidad de vehículos estacionados por hora sería 27,85. En este caso es 27,85 por 5. ¿Cuánto da eso? 139,25. 739,25. No, ¿Sí? 139. Ah, perdón. 139,25. ¿Qué? Pesos. Eso es. El ingreso esperado por hora en este estacionamiento de 30 vehículos en el horario de 8 a 20 es de 139 pesos, 25. ¿Está? Sí, lo que quería decir, Jorge, que es un cálculo de P por Q, precio por cantidad, donde la Claro. cantidad en este Ah, perdón, pensé que... Bien, 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 es bien. un número esperado de vehículos. Exactamente, ¿sí? No quiere decir que todas las horas vas a cobrar 139,25, sino que en promedio el valor esperado por hora de ingresos es 139,25. Bien. Paso a compartir la solución que ustedes tienen en la guía como para que la tengan como referencia. Y les prometo que casi con esto terminamos. Ah, esta no es. Un minutito. No, me fui a cualquier lado, perdón. Ejercicio 34, ¿es, no? Sí, Sí, 34. sí, perdón. Bien. Bueno, conceptualmente vuelvo a reiterar, esto traten de leerlo, lo tienen en los apuntes, lo tienen en los videos ahí presentes en el aula, así que traten de ver todos estos conceptos que vemos de distribución de probabilidad. Confírmenme que están viendo el ejercicio 34. Sí, profe. Bueno, gracias. Este como concepto de probabilidad, nosotros lo tenemos en el frecuencial o estadístico o a posteriori, porque lo que estamos diciendo respecto de la probabilidad es en base a la experiencia, a la cantidad de autos por estudio que se fue haciendo del estacionamiento. No es a priori como es la definición clásica de probabilidad. Bueno, acá tienen todos los conceptos de probabilidad que vimos. Capacidad 30 vehículos, y esto es lo que habíamos hecho. Y me habían dicho que la probabilidad de que el estacionamiento esté completo, o sea que haya 30 vehículos, es 0,03. Lo tienen detallado ahí de cómo se llega a ese cálculo. Bien. Más de 26x sea mayor que 26.
Sumamos las probabilidades de 27, 28, 29 y 30, llego a la probabilidad, o bien restando la probabilidad de que sea 25 y sea 26. Llegamos al mismo resultado. Perfecto. Yo voy perfecto, discúlpenme, pero es lo que estuvimos viendo durante el planteo del ejercicio, por eso es que no me detengo en los detalles. ¿Está claro? Que estén ocupadas a lo sumo 27 cocheras, x menor o igual a 27, o sea que era la suma de esas. O bien podíamos hacer la resta de las otras tres, llegamos al mismo resultado. Número esperado, este sí vamos, acá tengo los valores de x, sus respectivos valores de probabilidad, la sumatoria es igual a 1. Entonces, acá sí está bien escrita la fórmula. Faltaría la división por la sumatoria de P sub I, pero sabemos que es igual a 1, entonces no es necesario. Entonces, el número esperado de vehículos estacionados en una hora es de 27,85 vehículos, que es lo que habíamos calculado. No olvidar la unidad de medida, perfecto. Bien, bien, bien. Y ahora para calcular la varianza, les había dicho, era la sumatoria de xy al cuadrado por p sub i, menos, acá hay algo que está, bueno, acá sería la esperanza matemática, toda la esperanza matemática de x al cuadrado. Esto sería, a ver, por las dudas, se entiende, pero la esperanza matemática de x elevado al cuadrado sería lo mismo que la x media que veíamos en la varianza al cuadrado. ¿Sí? Sería conveniente que se construyan esta columna en el cuadro de distribución de probabilidad para tener un control y poder ver si tuvieron algún error o algo por el estilo. La varianza es 1,67 autos al cuadrado, la dispersión en unidades de la variable al cuadrado, y el desvío estándar 1,2913 autos, que sería la raíz cuadrada de la varianza. Y estas las simbologías que yo le estaba comentando respecto de qué usar para la esperanza, la varianza y el desvío estándar de una variable aleatoria. Y el último punto era calcular el ingreso esperado en una hora cualquiera si la tarifa actual de la hora es de 5 pesos, la cantidad de vehículos esperada por el valor de la tarifa vigente, 139,25 pesos, que es lo que habíamos calculado. Bueno, a tener en cuenta nuevamente la condición de cierre, que es igual a 1. Las probabilidades no tienen unidad de medida. La esperanza matemática, el desvío, tiene la misma unidad de medida de la variable aleatoria que estamos estudiando, y la varianza, la unidad de medida al cuadrado. Las probabilidades siempre se encuentran entre 0 y 1. Y creo que con esto vimos el primer ejercicio de distribución de probabilidad. Tienen después otro ejercicio que, si quieren, lo pueden leer. Me gustaría que traten de verlo para la próxima clase, a ver si se les ocurre. No miren, a ver, algo que yo considero que nos deja esta virtualidad que tenemos estas propuestas de soluciones y uno intenta primero mirar la solución y después tratar de resolverlo.
creo que eso nos va restringiendo el razonamiento un poco. Entonces, el siguiente ejercicio me gustaría que no vean la solución, sino que traten de leerlo, ver qué se les ocurre, qué se les pasa por la cabeza, de qué es lo que estamos pidiendo como ejercicio. La próxima clase lo razonamos en conjunto, al ejercicio 35, y después nos ponemos a mirar la solución que la tendrían disponible, digamos. Entonces, nos ayudas a ir pensando y repensando las alternativas que tenemos, porque después se nos plantea una situación en una forma distinta y no tenemos este razonamiento inicial de tratar de entender la consigna sin tener la solución ahí a mano, digamos. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Por mi parte no, profe, todo bien. Gracias, Ayelen. Bueno, a ver qué dejo, suspendo la grabación, así tenemos por lo menos más cortito cuando quieran mirarlo.